Nos encontramos en plena época de primavera y tras un mes de marzo súper lluvioso, los campos están preciosos. Empieza la temporada de macro. ¡Ven aquí! Puede parecer una fotografía bastante típica, pero yo tengo que decir que para mí los dientes de león en primavera tienen un encanto especial, sobre todo cuando están perfectos y enteritos como este que tengo aquí. Además se encuentra bastante aislado, tengo por allí detrás un fondo iluminado por los rayos del sol, con diferentes flores, y creo que puedo tener una buena composición fotográfica macro desde aquí. Vamos a ver lo que podemos hacer. Bueno, tenemos aquí una amapola. Las amapolas son flores súper típicas durante la primavera, pero tienen la particularidad de que enseguida se estropean, duran muy poquito. Por aquí están saliendo otras más, pero esta es de las primeras. Lo que voy a hacer es disparar una fotografía con este objetivo, con el TT Artisan Macro 2x f2.8, a una magnificación de 1:1, pero justo cenital desde arriba. Voy a intentar sacar todo lo que es la estructura interna de la flor, que la verdad es muy bonita. Vamos a hacer este tipo de fotografía. A ver. Vale, este tipo de foto lo que hay que hacer es hacerla por aproximación. Es decir, aquí no vamos a enfocar, sino que vamos a ir subiendo y bajando la lente hasta conseguir el foco. Aquí sí que están saliendo fotos súper bonitas. Estoy disparando ahora mismo a 2:1. Estoy con la máxima magnificación que aporta este objetivo, 2:1, y están saliendo unas fotos increíbles, súper macro, del interior de la amapola. Fotografiar a esta hora del día insectos como pueda ser mariposas posadas en flores, insectos voladores como abejorros, como abejas, avispas, es difícil porque a esta hora ya se encuentran totalmente activas. De hecho, tengo una mariposa justo ahí. Vamos a ver si podemos fotografiarla. Nada, como veis es muy difícil, hay que ser muy cuidadoso y aún así son animales que se encuentran muy activos. Sin embargo, en campos como este, llenos de flores pequeñitas, es bastante habitual, si nos vamos fijando en las flores, cómo vamos a ir viendo pequeños insectos pues ahí haciendo sus cositas, como es el caso de esta florecita que tengo aquí delante, que tiene, bueno, pues tiene un escarabajito de color verde que se encuentra pues ahí, alimentándose de la flor.
Vamos a intentar fotografiar, vamos a intentar conseguir una buena composición de este insecto y en este caso me voy a volver a ir a máxima magnificación. Magnificación 2.1, ahí lo tenemos. Bueno, como ves, el viento no nos ayuda en absoluto en fotografía macro. Bueno, de hecho hoy tenemos una ligera brisita, pero es algo que no nos va a ayudar nada. Vamos a ver si así. Bueno, he conseguido una foto bastante buena del escarabajo y es que, como puedes ver, en fotografía macro no nos hace falta nada más que una cámara, una lente macro. Si puede ser una buena lente macro que nos dé una muy buena nitidez y si puede ser que llegue hasta 2x como esta TT Artisan que tengo aquí, que me permite conseguir encuadres y composiciones realmente no siempre vistas en fotografía macro. Si además esto lo complementamos con un flash externo y un buen difusor como este AK Diffuser que tengo aquí, del cual tienes el enlace en la descripción de este vídeo, podemos conseguir fotografías realmente impactantes de algo tan pequeño y tan desapercibido como esta florecita y este pequeño escarabajo que se encuentra ahí alimentándose. Bueno, vamos a dejar tranquilo a este escarabajo, vamos a ver si encontramos alguna composición similar con otros insectos y otras flores. Realmente para mí una de las cosas más bonitas de la fotografía macro es sentarse en un lugar como este, así entre las flores, quedarse quieto e ir observando el entorno y nos iremos dando cuenta de todas aquellas microescenas que van pasando totalmente desapercibidas a nosotros, como por ejemplo justo aquí delante, que tengo pues una especie de mariposita, una especie de polilla que está posada, acaba de posarse además hace un momento. Está posada encima de unas flores amarillas y bueno, pues está simplemente oteando el horizonte, está observando su entorno. Vamos a intentar hacerle alguna foto. Pero es que acabo de terminar esta foto y ya estoy viendo otra escena justo aquí delante, nada, a 2 palmos de distancia. Vosotros lo tenéis justo delante, que es una pequeña mariquita que se encuentra en este tallo que tengo aquí delante y que me está dando otra composición macro muy interesante. Así que vamos a por ella. ¡Baja de ahí, hombre! Bueno, pues primera toma de contacto con el macro esta primavera y tengo que decir que me ha gustado mucho lo que he visto, sobre todo en lo referente a la combinación del equipo. Y es que realmente estaba deseando probar este equipo. El equipo compuesto por la cámara, un objetivo macro 2x como es este TT Artisan 100mm f2.8, el flash externo y el difusor, en este caso este difusor AK Diffuser. Ya había visto resultados de otros compañeros con este tipo de combinaciones y la verdad es que cuando nos movemos a altas magnificaciones entre 1x y 2x, realmente los encuadres que podemos conseguir son increíbles. Si además lo combinamos con una luz externa, obtenemos fotografías que hasta hace no mucho tiempo estaban muy poco vistas. Así que muy contento con este primer contacto con la fotografía macro esta primavera. Dentro de poco espero salir con este mismo equipo para realizar una sesión de macro nocturno. Macro nocturno que ya he practicado en el canal, que nos permite conseguir fotografías como estas, pero ahora, en plena explosión primaveral, espero poder conseguir muchos más encuadres. Si quieres que prepare este vídeo, dímelo abajo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de esta primera toma de contacto con el macro este año y nos vemos en el próximo vídeo de Natural Portraits. ¡Adiós!